arenales, regada en sangre del bravo Saihuenque. Quisiera felicitarlo por la elección del tema, me sorprendió, no lo conocía. Ah, ¿no? No. Usted nunca se murió por nadie, entonces. No conocía el tema, el grupo. De hecho, creo que nunca me he muerto hasta ahora. Ah, bueno, metafóricamente hablando. Ah, metafóricamente. Usted intelectualiza todo, usted quiere racionalizar todo. Intelectualizar. Hay varias cosas, está el sentimiento también. O sea, no trate de explicar todo con el diccionario, por favor. Sabe que estas historias, no sé si vamos a llegar porque hoy arrancamos un cachito más tarde y tenemos que entregar el programa medio justo. Como corresponde acá. No, porque después de nosotros está el partido de fútbol. A veces nos pasamos 2 o 3 minutos y no nos dicen nada. Nosotros nos hacemos los giles y no nos dicen nada. A mí me cuesta tanto hacerme el gil, Rodrigo, usted no se da una idea. Estos son temas de amores, de ausencias, de amores de necesidad. Sabe que muchas veces, cuando conectamos con el tema de la historia, a veces la historia que contamos, no quiero hacer una ley universal, como siempre digo, pero tampoco quiero generalizar, pero a veces uno transfiere la historia que está contando, o sea, se la transfiere a uno mismo. Entonces uno a veces experimenta el dolor y el sufrimiento de la historia que está contando a uno mismo. Sabe que a mí me encantan contar historias, pero a veces pasa de que las historias que uno está narrando, como le decía, se transfieren. Entonces, por eso quise cortar con un tema que levantara un poquito el tema que estábamos hablando. Porque también es difícil el tema de contextualizar. Uno si no se ubica, que eso es un poco lo que intentamos a veces en el programa, ¿no? Ubicarnos en el momento. Porque es la historia anterior trasladada a hoy tendría otros matices, no sé si se resolvería tan fácil la situación legal de don Oscar Díaz simplemente con un matrimonio. Estamos hablando de una chica que era menor, el estupro. Ahora, en el contexto, sobre todo de vulnerabilidad que tenían las menores en esas épocas, digamos, si uno no se ubica un poco en esa época, también es de difícil comprensión los sentimientos que se movían en esas relaciones. Le iba a contar otra historia, le iba a hacer otro relato, también del año 1950, también tomado. Le digo que era un año hot. Sí, pero solo porque tomamos de ese año. Podríamos haber tomado de otros años. Acá de otra chica, Clotilde, que también tenía 15 años, ya dijimos que en el año 1950, que conoció a Rodolfo Zúñiga. En realidad lo conocía de hacía más de 10 años. ¿Sabe que este Rodolfo Zúñiga había emprendido el mismo camino que hicieron muchos habitantes chilenos en el camino de la cordillera para encontrar alguna alternativa en este territorio nacional de Neuquén? Acá usted me estaba marcando de que me equivoqué, que dije 15 años y era 17. 17 años tenía Clotilde. El camino de la cordillera para tratar de escapar de la miseria. En su Chile natal había dejado mujer, hijos, que ya ni siquiera, según su opinión, podía considerar como propios porque su mujer lo había reemplazado con otro hombre y es como que ese otro hombre había adoptado a sus hijos en lo que es el querer. Acá Rodolfo Zúñiga trabajó de minero, con cada jornal le intentó enviar algo de lo que le quedaba después de pagar lo mínimo indispensable, que era la comida, también algunos vicios, el alcohol, el tabaco, y el resto se lo enviaba a sus hijos en Chile, tal vez con la ilusión de que al menos ese vínculo no se rompiera. Que no se rompiera, de no ser reemplazado en el corazón de sus hijos, pero ya estaba hace bastante tiempo en este sector, en la tierra neuquina, que no había sido demasiado generosa para él, había trabajado siempre de minero, no era como la otra historia que el hombre tenía una profesión. El trabajo difícil que hubiera tenido un diente de oro. Era un trabajo duro, riesgoso, mal remunerado, ese de las minas. Un lugar donde la muerte saludaba todos los días, que iba montada en los picos y en las palas de los mineros, que siempre existía la posibilidad de que sea reemplazado por otro. O sea que, digamos, su muerte no iba a afectar demasiado al trabajo porque, bueno, le pasaba algo a él, se lo reemplazaba directamente. Acá también de eso hemos hablado en nuestros programas donde hablábamos de tragedias en la minería neuquina, ¿no? Rodolfo Zúñiga no se quejaba,
Él seguía trabajando, no le importaba el calor, el frío, la falta de agua. Tampoco se quejaba de su pasado, de no saber leer, no saber escribir. Tampoco se quejaba de la traición de su esposa. Pero había una sola cosa de lo que se quejaba, que era de la soledad que él sentía, esa sensación de ser tan único que a nadie le importa su existencia, que un día cualquiera él podría tener un accidente en la mina, quedar enterrado, y el capataz recién se iba a dar cuenta cuando finalizara el día, o tal vez lo iba a tener en cuenta cuando llegara la quincena y tuviera que abonarle a todos y se diera cuenta de que tenía que pagar un jornal menos. También con ese nivel de ingresos él no podía tampoco darse demasiados lujos, como dijo usted, parafraseándolo a usted cuando estaba hablando en el bloque anterior. Me refiero a que tampoco podía ni siquiera pagarle a las profesionales, entre comillas, porque eran demasiado caras y venían de vez en cuando a las minas, solamente en realidad iban los días de cobro. Vamos a hacer algún día un programa sobre la prostitución en la época territoriana. Hay un trabajo muy lindo de Graciela Boschi que lo estoy leyendo con bastante detenimiento y me surgen ideas para tratar de hablar de ese tema. ¿De Neuquén Capital o en general? Sí, el de Graciela Boschi es de Neuquén Capital, pero aplica para todo el territorio de Neuquén. Sabe que ahí a pocos kilómetros de donde estaba Zúñiga estaba Clotilde, que dijimos, la conocía prácticamente de cuando era una niña. Ahí estaban más o menos, para tener una idea, en el paraje del Pichi Neuquén. Pichi Neuquén. De Ñorquín. La familia de Clotilde era una familia criancera de chivos, de cabras, pobre, como todos los crianceros y más en aquellos momentos. Una familia donde todos trabajaban y donde los niños dejaban de ser niños muy rápidamente, porque la infancia es un privilegio que no se podían dar los pobres. Esta es otra frase que yo también pondría en un cuadrito. A los 7 años, fíjese, un niño o varón ya estaba trabajando, estaba con los quehaceres, con la cocina, o juntando leña, o cuidando los chivos. Los varones más favorecidos, digamos, por su condición, entre comillas, más favorecidos, ahora le voy a explicar por qué, en realidad estaban desfavorecidos los dos, pero a lo mejor tendría que buscar un niño, un trabajo remunerado fuera del hogar, desde muy niño, desde muy temprano. Pero las niñas, generalmente, a los 10 u 11 años se van a convertir en madres, aunque su biología indique lo contrario. Seguramente algún padre, algún tío, algún hermano, algún conocido se iba a encargar de acabar con su inocencia y transformarla rápidamente en una madurez prematura. Estoy tratando de buscar las palabras. Con un poco de suerte, ese nuevo integrante prontamente se podrá poner a producir, o sea, cuando crezca. Acá acordémonos que la familia era la única forma de manutención de toda esa economía de subsistencia. Tenemos que ubicarla dentro de ese rango, pero la mayoría de los niños morirán porque el índice de mortalidad infantil era altísimo y más en esos lugares. El índice nacional de mortalidad en ese lugar del país era de que cada 1000 niños que nacían vivos, 118 morían, y un 40% de los que tenían entre 6 y 8 años estaban infectados de tuberculosis. Bueno, en todo ese ambiente Clotilde crece, siempre cuidando las chivas, recorriendo cada uno de los mismos senderos. 17 años que eran más que suficientes para saber que no había futuro si continuaba en ese lugar. Desde niña conocía a Zúñiga, que era atento, trabajador, un poco viejo para ella, digamos, no un poco, bastante viejo para ella. Ya dijimos la edad, 45 años. Era un pibe, pero para ella sí. Claro, depende, claro, exactamente, depende del punto de vista. Usted se sitúa en ese punto de vista. Cuando cumpla 45 me voy a sentir un pibe. Ella seguramente con sus 17 años también estaba mucho más grande en cuanto a la apariencia. Las niñas que trabajaban en el campo con 17 años aparentaban tener 25. Pero había un problema. Ella se estaba viendo con Zúñiga
y a su madre no le gustaba porque decía que no le gustaba porque su mirada era rara. O sea, en realidad, Intuición de madre. resumo, o sea, tenía el rechazo de la familia. Sabe que la primera vez que pudieron estar juntos, Clotilde y Zúñiga, fueron cuando ella estaba cuidando los chivos. Ahí es donde Zúñiga le confiesa su pasado, le habló de su mujer y de sus hijos que estaban en Chile, le contó también que había vivido con otra mujer de nombre Filiberta, con la cual había tenido un hijo. Desde hacía tiempo que no la veía, que él estaba solo y estaba dispuesto, si ella quería, a contraer matrimonio cuando ella fuera más grande. ¿Por qué? Porque esto lo estaban hablando cuando tenía 15 años. O sea, ya a los 15 años ya estaban hablando de este tema. Por eso yo en su momento dije que tenía 15 años. Ahí es donde Clotilde se dio cuenta que cada día que pasaba, que cualquier destino con Zúñiga sería mejor que estar con sus padres cuidando chivos para toda su vida, cuidando a sus hermanos. Mejor era tener sexo con un hombre como Zúñiga, que al menos parecía, si no quererla, al menos respetarla, que con un familiar o un conocido que la lastimara. ¿Qué más podía esperar? ¿Qué podía importar si era amor u otra cosa? Sabía que su madre jamás permitiría el matrimonio, por lo tanto no quedaban muchas opciones. En realidad su madre no quería, en realidad su familia no quería que se consumara el matrimonio porque ¿quién iba a cuidar de los animales? Los padres ya estaban un poco grandes y tal vez no hubieran soportado las jornadas a la intemperie cuidando de los animales y no había quien lo reemplazara. Un 18 de septiembre de 1950 deciden escaparse. Él la esperó a la salida del rancho de la familia de ella y juntos caminaron hasta el paraje donde Zúñiga todavía mantenía un cuartito donde tiempo atrás había compartido con Filiberta Jara, la cual hemos mencionado hace un rato, con la cual había tenido un hijo pero que ya no estaban más juntos. En la familia de Clotilde tardaron un día en darse cuenta que ella no estaba. Llamaron al destacamento de gendarmería de Taquimila, que tomó cartas rápidamente en el asunto. Los encontraron y por tratarse de una menor hubo que dar curso a la justicia. Ahí, bueno, está la declaración del archivo de la justicia letrada. Es bastante extenso. Trato de sintetizar. Zúñiga declara que hace 2 años que conoce a la menor, que le dio promesa de matrimonio, pero que debía esperar porque era muy chica. Menciona varias veces que había prometido casarse con ella, que la primera vez que tuvo relaciones sexuales fue el 19 de septiembre a la noche, que la sacó de su casa para vivir con ella y no para dejarla tirada por ahí, que tenía intenciones de casarse. Todos los comentarios para tratar de explicarle la situación. Habla de que ella tenía conocimientos de que era casado en Chile, que tenía hijos, pero que se había separado, que había tenido otro hijo más en la zona, pero que ya no tenía ninguna relación, o sea que ella sabía de toda esa situación, y que ella se fue de su casa, o sea Clotilde, porque la dejaba muchas veces sin comer, mandándola a cuidar los chivos desde el amanecer hasta la noche, y que los padres la retaban frecuentemente. En este caso la justicia no encontró delito alguno. Clotilde se negó a regresar con sus padres cuando la justicia la obligó, o sea, la justicia no encontró delito, pero la obligó a Clotilde a regresar con sus padres, y ella se negó. El matrimonio nunca se llevó a cabo, pero eso ya, como es el nombre del programa, es otra historia. Como muchas historias, este amor no fue esa pasión como la de Romeo y Julieta, aquí, en la cordillera, en este espacio olvidado del territorio nacional del Neuquén, en este lugar de la vida. Hubo un momento donde estas dos personas, Clotilde y Zúñiga, existieron. Se encontraron tan pobres como nacieron, desearon cada uno distintas cosas, uno escapar a la soledad y otro escapar a esa vida que ese futuro que ya veía. Él quería compañía y una buena mujer, ella quería ser rescatada, y con eso, con ese poco, a los dos les alcanzó, al menos por ese tiempo, para ser felices. Esta es la historia de estas dos personas, pero como estas hay muchísimas en la historia del territorio nacional del Neuquén. Nosotros la titulamos Delitos de Amor porque está involucrada la justicia, pero son historias de vida que muchas veces merecen ser rescatadas. Y sabe que a veces me pongo a pensar también en el sistema
impuesto. Sabe que nosotros, los varones, tenemos muchas ventajas por haber sido justamente varones. Por ejemplo, hemos tenido derechos y Privilegio. mucho antes que lo tuvieran las mujeres. No voy a hablar del derecho al voto, del acceso a la propiedad, de la herencia. Hemos tenido muchísimas más facilidades para viajar libremente, ya sea por motivos comerciales, de aventura, de exploración, sin enfrentar los obstáculos que ante la misma situación tienen las mujeres, sin enfrentar tanto estigma o cuestionamiento, sin ser propensos al acoso, porque a veces se quiere igualar una situación que viven las mujeres con otra situación que viven los hombres y no son equiparables. Y que si hay algo que unió estas dos historias es la situación de vulnerabilidad en la que vivían las mujeres, sobre todo cuando eran menores y eran propiedad de alguien. Sabe que nos tenemos que ir porque viene el partido de fútbol. Estoy buscando una señal. ¿Quién no la va a encontrarle? No le estoy hablando a usted. Estoy buscando una señal. Escuche la canción. Nos vemos en el próximo programa. ¿Cómo no? Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor sensual, cuánto me das. Haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Llévame al mundo donde pueda soñar. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer. Dejaste en mí lujuria total, hermosa y sensual. Corazón sin Dios, dame un lugar en ese mundo tibio, casi real. Deberé buscar una señal en aquel camino por el que vas. Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás. Voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado estás. Solo el amor que tú me das me ayudará. Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé. Es difícil
difícil pensar en vivir ya sin vos.